espera cierta inercia en las políticas que se han establecido, especialmente con la fiscal, ya que la administración saliente está preparando el borrador del presupuesto para el próximo año. Vamos a pasar al tema de análisis de mercados y para ello me va a dar mucho gusto saludar en la línea de Al Sonar la Campana a Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas tardes, Gonzalo. Gabriela, pues hemos visto cómo el peso perdió terreno este día frente al dólar. La moneda mexicana llegó a situarse incluso por arriba de 19.40 pesos por dólar, principalmente por la crisis en Turquía. ¿Por qué un problema que parecería tan lejano ha tenido tanto eco y tantas repercusiones en nuestra moneda en las últimas horas? Así es, yo no pensaría, bueno, México, ¿qué tiene que ver con Turquía? Y la realidad es que en temas económicos prácticamente nada. Sin embargo, hay que recordar que el peso mexicano pues es una divisa muy líquida, es la más líquida de toda Latinoamérica y pues está sujeta o es muy sensible a lo que sucede en el exterior y además, bueno, pues también nos ubican como una economía emergente y entonces esto genera una mayor volatilidad o sensibilidad a lo que le pasa a otras economías emergentes, como en este caso Turquía. Turquía sabemos, bueno, pues que tiene una crisis financiera, política, donde allá pues no se le tiene confianza a su gobierno, hay nepotismo. Además, bueno, pues Turquía, si bien ha mostrado altas tasas de crecimiento en su Producto Interno Bruto, también tiene altísimas tasas de inflación porque se considera que su economía está sobrecalentada y entonces el mercado de alguna manera como que exige que el Banco Central de ese país suba todavía más la tasa de interés, donde ya está además altísima, ¿verdad? Entonces todo esto pues ha llevado a la lira turca a depreciarse prácticamente el 90% en lo que va del año. Y la gota que derramó el vaso pues es el viernes cuando Donald Trump anunció los aranceles al aluminio y al acero 25 y 50%, y esto bueno pues fue lo que generó las mayores depreciaciones en la lira turca. Y precisamente, bueno, Donald Trump anunció esto, pues también en respuesta, resulta que en Turquía, pues hace 2 años hubo un golpe de Estado y entonces ahora el presidente de ese país, Erdogan, dice que un pastor de origen estadounidense estuvo involucrado en ese golpe de Estado, lo encarcelan y ahí es donde pues entra Estados Unidos, ahí es donde entra Donald Trump y dice que, bueno, pues que además, bueno, pues el pastor, además de ser estadounidense, que por otro lado, pues también afecta a su comercio, que la lira turca se esté depreciando tanto y entonces, pues como medida en represalia, por así decirlo, impone estos aranceles. Entonces, creemos que este efecto contagio hacia el peso mexicano es puramente financiero y además también es una mayor aversión al riesgo a nivel internacional, sobre todo porque Turquía, para poder financiar este sobrecalentamiento de su economía, este crecimiento acelerado, pues lo que hizo fue emitir bonos a nivel internacional. Estos bonos sobre todo lo tiene la banca europea. Y entonces, ahora que Turquía pues ha entrado en una crisis, todo el mundo se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con esta emisión de bonos? Y bueno, pues recordemos que la crisis de los altos déficits fiscales pues está todavía muy reciente, que la banca, sobre todo la española, pues está aún muy resentida y frágil. Entonces, esto es lo que sucede a nivel internacional. Como quiera, nuestra divisa ahorita más bien responde a cualquier noticia relacionada con la renegociación del Telecam, por lo que creemos que podría volver a apreciarse en las siguientes semanas en la medida que se den pues noticias favorables o que se calmen un poco también las noticias de Turquía. Y bueno, por otro lado, las noticias favorables pues tienen que ver en relación con la renegociación del Telecam, donde el mercado pues está muy optimista en la relación que se está dando entre México y Estados Unidos. Ahora, Gabriela, ¿pero qué panorama le espera al peso en los siguientes días de prevalecer la incertidumbre en Turquía y sin que tengamos nuevos datos económicos para el peso que pudieran alterar la dirección de la moneda, sobre todo en el tema del Telecam? Bueno, dependiendo de lo que vaya saliendo del Telecam, por supuesto que si Donald Trump llega a tuitear algo o decir algo en contra de México o del Telecam que afecte directamente a México, pues entonces esto podría llevar a nuestra divisa a cotizar por encima de los 19.50 pesos por dólar y esto, bueno, pues también conlleva a efectos sobre presiones inflacionarias y sobre tasas de interés. Sin embargo, lo que hemos visto es que Donald Trump, cuando toma algún tema, como que se distrae del Telecam. Ya hemos visto, por ejemplo, que cuando tomó a China, pues parecía que, bueno, pues ahora es amigo de México, ¿no? Y entonces ahorita, como trae a Turquía, creemos que no va a tuitear ni va a decir nada en contra del Telecam, sino que más bien va a seguir con el tema de Turquía, y sobre todo después de que Erdogan, presidente de Turquía, pues ha dicho que lo puede perder como aliado en la OTAN. Ambos siguen estando dentro de esta organización, sin embargo,
Creemos que estas disputas seguirán generando un poco de aversión al riesgo durante esta semana, pero que ya en las siguientes semanas el peso se puede ir desligando, sobre todo porque nuestra economía no tiene nada que ver económicamente con Turquía, sí con Estados Unidos, por eso repito que será más importante lo relacionado con el Telecán. Ahora, ¿qué pasa una vez que ya se quita la aversión al riesgo y que, bueno, se llegaran a dar noticias más favorables del Telecán? Creemos que sí pudiera volver a bajar el tipo de cambio hacia los niveles de 18.70 pesos por dólar. Sin embargo, hay que recordar que el peso mexicano pues siempre se genera una sobrereacción, es decir, sube por el elevador y luego se baja por las escaleras, es decir, sube muy rápidamente y luego se ajusta lentamente hacia abajo. Entonces, creemos ahorita que ya hemos alcanzado niveles por arriba de los 19.40 pesos por dólar en ventanilla y que luego se ajustó la baja al cierre del mercado hacia los 19.15, pues a lo mejor que podría bajar hacia los 19 pesos por dólar y una vez que se tranquilicen las cosas, probablemente la siguiente semana, ya pudiera volver a cotizar ahí de 18.80, 18.70 pesos por dólar. Y en el dado caso, en el mediano plazo, si se llega a dar ya la renegociación del Telecán, sí creemos factible que el tipo de cambio pudiera alcanzar niveles a los 18 pesos por dólar, pero para esto, bueno, ya estamos hablando de mediano plazo, no ahorita inmediatamente, donde pues estamos viendo una turbulencia financiera importante en Turquía. Hacia allá iba precisamente con mi siguiente pregunta, Gabriela. En el mediano plazo me estás diciendo entonces que serían 18 pesos por dólar, pese a los embates que estamos viendo en este momento. Mencionabas también una frase que decías, el peso sube por el elevador pero baja por la escalera. Entonces, ¿cómo poder esperar estos 18 pesos por dólar y en qué periodo, digamos, crees que las personas podrían verlo ya? Pues en realidad el tipo de cambio este año se estaba comportando prácticamente igual que en las elecciones del 2012. Vimos una depreciación importante en el segundo trimestre, pero hubo una apreciación muy importante durante julio y estaba mostrando cierta estacionalidad también durante el mes de agosto. Creemos que esto es temporal, sobre todo porque, bueno, pues más bien el tipo de cambio se estaba viendo reflejado la estacionalidad y por otro lado también el optimismo relacionado con la renegociación del Telecán. Entonces creemos que podríamos terminar el año alrededor de los 18 pesos por dólar, siempre y cuando existe una serie de factores, por supuesto, no escale las tensiones entre Turquía y Estados Unidos, tampoco que escale todavía más la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ni que se genere una mayor aversión al riesgo con Rusia, al cual también Estados Unidos pues amenazó de imponerle aranceles. Y todo esto es porque pues Estados Unidos es el principal socio comercial de México, ¿no? Y ahorita parece que es Trump contra el mundo, y esto de Trump contra el mundo pues genera aversión al riesgo. Entonces, si Trump está tranquilo, podríamos regresar a los 18 pesos por dólar. De lo contrario, pues vamos a seguir viendo volatilidad, sobre todo porque nuestra moneda pues es muy sensible. ¿Qué tendría que pasar para que subiera hacia los 20 pesos por dólar? Pues que se diera a lo mejor datos económicos de Estados Unidos muy buenos, que generaran la idea de que la Fed va a hacer más de 2 incrementos este año, porque también ese es otro determinante del tipo de cambio, la política monetaria de Estados Unidos. Y entonces, si los datos económicos fueran suficientemente buenos y el mercado especular, ahí viene la Fed y no nada más con 2 incrementos, sino todavía de manera más acelerada, pues entonces esto puede generar más presiones sobre el tipo de cambio. Otras cosas podría ser que, bueno, pues escalara también y que no nada más fuera una guerra de palabras entre Turquía y Estados Unidos, pero creemos que esto va a ser nada más puro bla, 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 así como se ha estado quedando con otras economías, que Turquía finalmente va a tener que ceder y su Banco Central va a tener que subir más acelerada su tasa de referencia pues para hacer frente a las depreciaciones y sobre todo a las presiones inflacionarias que existen en ese país por su sobrecalentamiento en la economía. De acuerdo, Gabriela, pues son muchas variables. Te agradezco muchísimo, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, por este análisis tan profundo. Gracias a ti, Gonzalo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y en el primer trimestre de este año, el Producto Interno Bruto turístico mostró un crecimiento de 2% respecto al mismo periodo del año pasado,